día de hoy pues voy a tratar, les pido disculpas del caso por la transmisión de un tema técnico, se ha demorado un poco la conectividad, el video se está transmitiendo a través en vivo en este momento a través de todas las aplicaciones, las redes sociales que tenemos programadas con la agencia digital ADI ahora, programando con ellos y espero de que les doy la bienvenida pues a este Facebook Live, el primer Facebook Live del año 2021 que nos encontramos. También quiero iniciar dando las gracias a Dios porque nos permite pues mantenernos unidos, protegidos en nuestro trabajo que hacemos día a día, a pesar de todo lo que está sucediendo ahora, pues la característica que en mi vida he tenido ha sido de siempre verla desde un punto de vista optimista todo y también siendo realista, sin dejar de ser realista respecto a lo que estamos viviendo y espero pues que aquellas personas que están en estos momentos afrontando situaciones difíciles respecto a lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, se recuperen pronto y también orar por aquellas personas pues que también no han logrado todas estas, bueno, afrontar la pandemia que tenemos. Eh, Solamente este Facebook Live quiero trabajar este método como una visión positiva respecto a la vida que tenemos y a las vivencias que he tenido también y compartirles con ustedes de acuerdo pues al trabajo que tengo, agradecerle a Dios a través de esta transmisión de todo lo que me ha dado hasta el momento, hasta la fecha y compartir con cada uno de ustedes así pues mis experiencias a través de este método que les voy a compartir el día de hoy y que nos permite pues, me permite a mí también darle una nueva visión a la vida que tenemos nosotros y cómo la estamos llevando hasta ahora desde un punto de vista más consciente de la responsabilidad que tenemos al darnos cuenta de como seres humanos que somos, de lo valioso que somos, de lo importante que somos y también a darnos cuenta de ello, porque muchas veces vivimos no en base a un tema consciente de la vida que tenemos y no nos damos cuenta debido a que hemos, desde un punto de vista pues occidental, que tenemos y tendemos a vivir en base muchas veces a la representación de nuestros propios pensamientos de forma muy material. Y esta pues es una visión que hemos occidentalizado y que no nos permite tal vez avanzar en los proyectos que tenemos y nos impide en el desarrollo, en el trabajo que tenemos en el día a día. Es por eso que voy a compartir con ustedes esta sesión que tiene que ver con el tema de programador de sueños. Eh, como programador de sueños, ¿qué significado tiene mi sueño y cómo programar mi sueño para alcanzar el éxito en el año 2021? Porque esto no es la primera vez que se habla del tema de la programación de sueños o de la parte de interpretación de los sueños. Voy a iniciar haciendo una introducción, ya hice el saludo respectivo a todos y ahora voy a iniciar en la introducción respecto a este tema tan importante que es para aquellas personas que nos interesa saber más de nuestro desarrollo personal y cómo podemos mejorar en este desarrollo que tenemos en nuestra experiencia de vida que compartimos día a día. Entonces lo que voy a hacer primero pues una reflexión respecto a esto, les voy a hacer, seguro que muchos de ustedes a través de las vivencias que tenemos se han preguntado siempre sobre la importancia que tiene que ver los sueños para nosotros y qué representan nuestros sueños, porque muchas veces nosotros tenemos dudas de la representación de los sueños que en el día a día tenemos, posiblemente despertamos preocupados, ¿no? Algunas personas, algunos amigos con los que tengo, me conversaban algunos de sus sueños y les digo, yo te puedo ayudar a interpretar tus sueños que tú tienes desde un punto de vista personal, ya individual, desde mis experiencias y mi estudio, le digo, pero es un punto de vista personal, es una apreciación personal que yo te puedo dar respecto a de este lado consciente de mis estudios que tengo, le digo, de ayudarte a ver tus sueños. Pero recordemos que la interpretación de los sueños es individual, es personal, cada uno puede construir los sueños de acuerdo a la interpretación que uno realice y muchas veces la interpretación que realizamos de nuestros sueños, como le dije desde un punto de vista muy occidental, tratamos de realidad en la que estamos viviendo nosotros y muchas veces no entendemos qué representan los sueños e inconscientemente
vamos a llevar a nuestras vivencias, vamos a manifestar en nuestras vivencias esa programación que tenemos de vivencias en nuestro transcurso de nuestra vida desde que somos pequeños. Recordemos el desarrollo humano de los seres, de todos nosotros como seres humanos, tienen diversas etapas y cada etapa de nuestro desarrollo humano, según Jean Piaget, pues podemos decir de las etapas del desarrollo humano, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar en este proceso de la edad como que nosotros nos encontramos de nuestro desarrollo. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo cuando uno ya es adulto, en el momento en que nos encontramos, al cómo va pensando un niño y cómo va a pensar un adolescente y cómo vamos a pensar un joven pues en su desarrollo de acuerdo a la madurez de las vivencias que le ha tocado pasar a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos también tiene la construcción de algunos pensamientos, de algunas creencias que pueden tener, que son subjetivas, que no los podemos observar, pero que están presentes en el cerebro con la vivencia de cada una de nuestras etapas que tenemos en nuestro desarrollo. Siendo claros en estas etapas del desarrollo y que no son etapas pues fijas, no son etapas que decimos que de tal año a tal año y se tiene que dar exacto, sino que de acuerdo pues al desarrollo, a la conciencia de cada uno en su proceso de desarrollo, toma un proceso de etapas y no son fijas que desde los 5 a los 10 años o de los 10 a los 12 no, de acuerdo a cada uno, a su desarrollo de su cerebro, a su propio crecimiento, va tomando conciencia de esto. Y vamos entonces a entrar a entender por qué es que acontecen ciertos sueños y por qué me preocupa muchas veces y me despierto preocupado por estos sueños y no le encuentro un significado. Y cuando no le encontramos un significado, pues lo que hacemos muchas veces es vincularlo con la realidad en la que nos encontramos y de acuerdo a esas vivencias que hemos tenido en cada una de las etapas de nuestro desarrollo humano. Si entendemos esto que de las vivencias en cada etapa que hemos tenido en cada parte de nuestro desarrollo humano, vamos a poder entender entonces si es que hemos logrado madurar en nuestras etapas de nuestro desarrollo humano y podemos, esas vivencias que tenemos y podemos nos pueda ayudar a construir una realidad de vida que tenemos, porque de acuerdo a eso también vamos a poder observar qué nos anclan en nuestro pasado, qué problemas no nos permiten avanzar en nuestro desarrollo. Entonces, muchos amigos que tengo que son coaches personales también en el desarrollo de la psicología, trabajan en este aspecto, este tema respecto, por ejemplo, a trabajo de las vivencias del desarrollo humano, del entrenamiento de la mente, del desarrollo de la psicología, muchos otros temas, sobre todo para poder construir una vida, indican de acuerdo a esas creencias que nosotros nos están impidiendo y poder construir y mejorar siendo conscientes nuestras vivencias, entendiendo nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y sentimientos. Tal vez en el entrenamiento que ellos realizan son etapas básicas respecto solamente a cada una, a diferentes temas. Es muy amplio el tema de la psicología, del desarrollo personal. Normalmente nosotros en la escuela trabajamos el tema del desarrollo personal desde un punto de vista teórico y con algunos ejemplos teóricos, pero mucho de esto tenemos que llevarlo a nuestra vivencia, a nuestro desarrollo continuo, y es ahí en donde en las etapas que tenemos que poner en práctica cuando estamos familias, cuando nos encontramos inmersos en el desarrollo con la sociedad, con las personas con las que nos rodeamos, pero muchas veces al ser nosotros inconscientes de estas etapas del desarrollo para nuestra vida y de acuerdo al desarrollo que tenemos, muchas veces nosotros no lo aplicamos de forma consciente. Entonces es importante hasta aquí darnos cuenta de las etapas del desarrollo que nos encontramos. Este tema es para el público en general y de acuerdo a cada uno, debido al grado de conciencia que tenga, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, también a su conocimiento, entonces va a poder entender esta clase que voy a explicar el día de hoy respecto a lo que tiene que ver con el programador de los sueños o también hablando pues de la historia de la interpretación de los sueños a través de la historia que tenemos y qué significan para nosotros. Entonces, para entender esto, en la introducción pues vamos a indicar que ¿qué es se puede decir sobre la historia de los sueños? ¿Qué son los sueños? Y si para entender qué son los sueños, nosotros vamos a recurrir pues al término de conocimiento general, ya que no estamos pues, para hacer un estudio profundo sobre el tema de los sueños, sino que es una clase para poder entrar a esclarecer ciertos
criterios para entender qué son los sueños. Entonces, vamos a, voy a tomar como ejemplo bueno, al concepto que tenemos, que encontramos en el diccionario español, que nosotros van a poder ustedes encontrarlo seguro en este diccionario. Significa sueño? ¿Qué es la palabra sueño, que viene del latín somnus, que se conserva en los cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo, nos indica? Designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante ese periodo de descanso. Y no quiero confundir, porque también hay algunos que plantean, voy a hablar desde el punto del campo también científico y desde el campo también que no es científico también, porque vamos a emplear términos que pueden confundirnos en la palabra al utilizar mente y cerebro también, cuando nosotros podemos hacer una interpretación entre estos dos. Desde un punto de vista científico, pues el estado de los sueños, dependiendo del cerebro, ¿sí? Y también hay otro planteamiento que no es el científico, que se habla de la mente desde un plano, desde un punto de vista simplemente subjetivo, también, tal vez inmaterial, y que no tiene nada que ver con el tema del control del cerebro y a través del desarrollo de esto explicarse el desarrollo de la mente, que está de no necesariamente todo, sino que en general el cerebro es quien manifiesta los procesos mentales del desarrollo del pensamiento y de los sueños. Entonces, a través de, si entramos a este campo de la parte científica, en donde entendemos que el cerebro y la mente están unidos y a través de diferentes partes del cerebro se representan los sueños, y esta es la teoría en la que se basa para poder conllevar al tema de la interpretación de los sueños que voy a realizar en una base, con una base científica, ¿sí? Para que sea concreto y objetivo. No estoy en contra de la investigación científica que se realiza y tampoco pues veo que tampoco se aleje mucho al tema de cómo podemos profundizar en el estudio de los sueños según las interpretaciones o los estudios científicos que tenemos del cerebro y también según las partes del cerebro y cómo se vivencia los sueños a través de la percepción humana, ¿sí? Lo que nos ayuda pues a ser concretos estas etapas de poder entender cerebro y mente, y que mente forma parte del cerebro y que tal vez a través del cerebro se visualiza la percepción humana y podemos de esa manera interpretar también que forma parte de ese sueño que tenemos de la persona cuando en un momento determinado de su vivencia se encuentra pues en un momento en un periodo de descanso, y en ese periodo de descanso se manifiesta todas estas manifestaciones de las vivencias que se ha tenido y profundizar, y vamos a profundizar más en ese tema respecto. Es por esto que a través de la historia, ¿sí? La historia que hemos tenido de los sueños, para profundizar aún más todavía en la historia de los sueños, entonces vamos a encontrar que a través de estas etapas de la historia que tenemos de los sueños, hablamos de que en una primera etapa de la historia humana, ¿sí? Se hablaba del valor profético, mensajes cifrados de origen divino y que era necesario desentrañar, por ejemplo, a través de los sueños y, por ejemplo, a través de ciertas personas que habían sido iluminadas de forma divina. Y podemos dar ejemplos que se encuentran a través de la Santa Biblia que nosotros tenemos, a través de la historia, como algunas personas iluminadas podían interpretar los sueños, ya que eran dadas pues por un tema de conciencia divina, podían entender e interpretar. No estoy en contra del proceso de cómo manifestaban y podían interpretar ellos ciertas actividades de algunas personas. Entonces podemos decir que esta es la primera etapa de la interpretación de los sueños a través de la parte, ¿sí? Religiosidad, de la religiosidad que nos explica a través de la historia. Y también tenemos la segunda parte de la etapa del desarrollo humano, en donde podemos encontrar ya que la interpretación de los sueños va profundizando a través pues de nuestra etapa pues de la filosofía, en donde los filósofos profundizaban, y también en algunas etapas de algunas personas importantes lo utilizaban como un arte, indicaban ellos, para interpretar ciertos sueños de las personas. A través de la historia entonces podemos encontrar que ciertas personas podían también hacer una interpretación como la que yo estoy haciendo de algunas personas cuando me encargo de dar mi manifestación de acuerdo a mis estudios que tengo, hacer una interpretación, y también pues a través de vincularlo pues siempre a este método que estoy planteando, el método ADI,
Es un método que, de acuerdo a mis vivencias que he tenido, trato de manifestar que todos nosotros podemos trabajar nuestros sueños, podemos interpretar nuestros sueños de nuestras vivencias de acuerdo a nuestro presente, de acuerdo a nuestro consciente, a ser conscientes de lo que estamos viviendo. Si nosotros aprendemos a ser conscientes de nuestra vida, entonces vamos a poder entender que tenemos diferentes creencias, traumas, procesos de nuestro desarrollo de vivencia que hemos tenido que afectan nuestro desarrollo humano. Si podemos entender estas vivencias, que son las que nos anclan en nuestro pasado y no nos permiten desarrollar nuestro proceso de desarrollo consciente de nuestra vida, y constantemente si tenemos errores que hemos cometido y recurrimos de forma inconsciente a estas creencias que tenemos en nuestro pasado, entonces en nuestro presente lo que vida que nosotros tal vez deseamos, la que nosotros muchas veces queremos tener. A pesar que nosotros queremos tener, muchas veces nuestro inconsciente es tan amplio, tan grande, está tan cargado de tantos problemas que hemos tenido que de forma consciente ya no no actuamos de forma consciente. Recordemos que las vivencias que del desarrollo humano se basan en el tema de estudiar el pensamiento, se manifiesta a través de nuestras acciones y de acuerdo a estas acciones nosotros llegamos a resultados. Y estos resultados pueden ser positivos o negativos, pues en nuestro desarrollo de nuestra vida. Si entendemos que el desarrollo de nuestros pensamientos, de la parte cerebral, de la mente que estamos hablando desde un punto de vista científico y cómo esta mente se manifiesta en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana a través de nuestros actos y nos lleva pues a llegar a resultados que pueden ser positivos o pueden ser negativos, pueden ser buenos o malos si queremos interpretarlo desde un punto de vista moral también. Entonces vamos a tener que recurrir a la base, como el principio de nuestros resultados que tenemos. Luego nosotros, si seguimos siendo inconscientes, lo que vamos a hacer solamente es, si somos conscientes, reflexionar y llegar a ver cómo podemos trabajar y mejorar estas acciones que tenemos y que parte de estas acciones también se puede interpretar, se puede manifestar en nuestros sueños. No quiero profundizar más en el tema del pensamiento porque hay muchas más cosas para hablar del desarrollo del pensamiento, pero solamente quiero llegar a esta parte solamente de la visualización de los sueños. Y cómo la visualización de los sueños también es la manifestación de mi mundo interno con la vinculación al mundo que tenemos nosotros presente. Si podemos utilizar desde este punto de vista, podemos entender entonces cómo es que a través de la historia el tema de los sueños, ¿sí? Cómo se han ido manifestando, cómo a través del tiempo podemos visualizar entonces nosotros que se han ido dando también estos acontecimientos y a través de la historia, pues muchos personajes han hecho interpretación de los sueños, han escrito tratados, manuales, inclusive no solamente desde el plano científico, sino también desde las creencias de esas etapas del desarrollo del ser humano que hemos tenido. En cada etapa, pues ha habido personas que se han interesado en entender qué son los sueños. En la actualidad, podemos decir, si queremos ya pues profundizar un poco más en la historia entonces de la interpretación de los sueños, vamos a hablar entonces que hay registros pues descritos de más de 3.800 años de antigüedad respecto a este tema de los sueños, en donde también se practicaba la interpretación a través interpretaba y daba una explicación de lo que significaban los sueños, de acuerdo también podemos decir, pues, a su interpretación que hacía desde un punto de vista, puede ser mágico o religioso, que en este tiempo había. Y podemos decir que esta es una de las etapas de las etapas del desarrollo de los sueños. Luego, vamos a hablar desde el aspecto científico, pues, que hubo una etapa también en la que las bases del desarrollo de psicología, hablamos de Freud y también de Carl Jung, que son quienes hablaron también del tema de la interpretación de los sueños a través de la historia. Entonces, si hablamos de
Freud y también de Carl Jung, que son dos psicólogos, bueno, psiquiatra, uno es psiquiatra y otro profundizó como en la parte de la psicología analítica, pues psicoanalítica, podemos hacer también dos principios para la interpretación de los sueños. Voy a dar la descripción de qué es lo que planteaba cada uno respecto a la interpretación desde la base científica. Y lo que estoy haciendo es darle introducción a llegar al método ADI para llegar al método ADI. Esta es la interpretación y la historia para poder llegar luego a explicar la técnica, cómo podemos, la que planteo para la interpretación de los sueños desde un punto de vista también divino, porque también soy una persona que tiene mucha fe, entonces, y que nos pueda permitir construir una vida respecto a poder entender conscientemente nuestros pensamientos, nuestros sueños. Entonces, podemos hablar de Freud, entonces, en base a lo que hablaba de los sueños. Para Freud, entonces, ¿qué significaba los sueños que tenían las personas? Freud planteaba que nosotros, al reprimir nuestras creencias y que no podemos vivenciarlas en nuestra interpretación de nuestro mundo en el que nos encontramos, porque posiblemente lo que nosotros manifestamos y vivimos en nuestra vida cotidiana no nos permite. Un momento, quiero consultar algo aquí antes de continuar con el tema de Freud. eh. Quiero saber si se escucha en realidad bien en la transmisión en vivo, porque muchas veces no se llega a escuchar. ¿Sí? Esto es lo que estoy corroborando. Entonces, déjeme ver. Bien, entonces voy a continuar. Entonces, si nosotros podemos entender cómo Freud entendía la manifestación de los sueños y cómo él comenzó a estudiar de acuerdo a esta preocupación que él tenía pues en su tiempo en el que él vivía, hay que remontarnos a la época en la que él vivía también y cómo él vivía también con miedo. Era una persona que no tenía. Por ejemplo, yo he superado ese tema también del trauma cuando en etapas de mi desarrollo humano, como ser humano, hay momentos en que uno tiene miedo a la muerte. En el momento en el que me encuentro, yo he perdido el miedo a la muerte, ya con todas las experiencias y vivencias que me ha tocado pasar. He entendido los procesos de que nosotros tenemos, porque la etapa material es muy dolorosa, pues la vida en la que vivimos, tenemos que atender mucho dolor y creemos que la muerte es dolorosa. Posiblemente cuando uno entiende y es consciente que el cuerpo es el que transmite a través de nuestros nervios dolor, entonces podemos pensar que es muy dolorosa y tenemos miedo a perderlo todo. Y cuando entendemos de que esa etapa de la muerte no es dolorosa, sino que es un proceso de un paso al más allá, a otra etapa, podemos comprender que nosotros nos desapegamos del cuerpo de forma material de este mundo en el que nos encontramos, pero que no es doloroso. Entonces podemos entender que no tenemos por qué tener miedo a la muerte, pero Freud sí tenía miedo a la muerte y de acuerdo a esto él quería encontrar un propósito en los sueños de poder interpretar y esto también le tenía miedo hasta viajar. Tenía miedo hasta viajar en sus tiempos. Si podemos nosotros investigar más respecto a la vivencia, a la vida de Freud, vamos a encontrar cómo él tenía también problemas para vivir en su vida cotidiana de acuerdo a la época en la que él se encontraba. Recordemos que nosotros nos encontramos en un momento en que muchos personajes de la historia hubieran querido vivir porque tenemos acceso a muchos servicios que no tienen las demás personas. Internet para poder comunicarnos, tenemos acceso pues a muchos, a la construcción que hemos creado en nuestro tiempo de muchos accesos tecnológicos que en ese tiempo no lo tenían muchas personas. Aproximadamente hace 100 años estamos hablando, pues las personas tenían falta de muchas carencias de muchas cosas. Estaban en un proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología y no permitía todavía la construcción del mundo que tenemos ahora. A pesar de que hemos transcurrido mucho tiempo en nuestras vivencias como seres humanos, ¿sí? Conversando ya desde un punto de vista pues de la realidad con algunos profesionales, decimos, pero a pesar que hemos pasado por desarrollar, nos falta mucho. Pero entonces, volviendo al punto de vista del desarrollo de Freud, de la represión de las vivencias que tiene y al no poder manifestar sus vivencias conforme a esto porque tiene algunas creencias la persona,
como por ejemplo, ¿no? Él llevó al plano de la sexualidad, como desde el punto de vista sexual, tal vez, por ejemplo, yo tengo una enamorada, ¿no? Me encuentro con una persona que estoy muy enamorada, siento mucho amor por ella, pero cuando sueño, por ejemplo, la veo a esta persona que yo la quiero, la estimo, y la veo tal vez, pues, con alguna prenda de alguna persona que yo amo, que yo estimo, pero que mis creencias, mis pensamientos no me permiten vivenciar que en mi vida real, que esto pueda ser real, ¿verdad? Como no puedo expresarlo en mi vida real, entonces en mis sueños son manifestadas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo veía Freud, interpretaba Freud los sueños para decir, claro, es la represión de las emociones que nosotros tenemos de cosas que no podemos vivenciarlas y que nos frena, nos paraliza, no podemos, la reprimimos internamente y la manifestamos a través de nuestros sueños. Entonces, para Freud, este proceso era un proceso de comenzar a estudiar y a profundizar en los pacientes que él tenía y también en la interpretación de los sueños de las personas desde de un punto de vista subconsciente. Él hablaba en ese tiempo del punto de vista de lo que es conciencia y subconsciencia. Ahora estamos hablando del inconsciente y el consciente. Conforme ha ido avanzando, ahora se utilizan otros términos, pero es lo mismo, solamente que ahora se habla del inconsciente y consciente. Entonces, no quiero profundizar en las diferencias que hay porque son muy pequeñas, pero vamos a continuar desarrollando entonces la visión que se tenía de acuerdo a la historia de la interpretación de los sueños. Luego tenemos a Carl Jung, ¿no? Y Carl Jung también tiene un pensamiento respecto a lo... Carl Jung fue el discípulo de Freud en la parte de estudios que él tenía, ¿no? Como psiquiatra, pues Carl Jung profundizó también en el tema de entender, estoy ya pasando a la etapa científica, hemos pasado para los que se conectan recientemente, hemos pasado de explicar la interpretación de los sueños desde la primera etapa que teníamos desde un punto de vista de la divinidad, luego a la etapa también de una etapa en la que se hacen interpretaciones de acuerdo a sus vivencias y creencias del tiempo, como en Grecia, filósofos, algunas personas que escribieron algunos tratados aproximadamente hace 3000 años de la historia de la humanidad, y ahora voy a pasar a explicar la etapa científica de la interpretación de los sueños. En la época en la que nos encontramos está en base a lo que tenemos del conocimiento científico y cómo a través del conocimiento científico podemos ir profundizando en la interpretación de los sueños. Entonces, para esto es que utilizo pues el conocimiento que tenemos de a través de todas estas personas que se han encargado de estudiar también de la base de la historia precientífica y científica que tenemos ahora. Entonces, para hablar ahora de Carl Jung como discípulo de Freud, entonces hacía una interpretación de los sueños también de acuerdo a los estudios que él realizaba. Hay muchas críticas que se hacen tanto a Freud como a Carl Jung de acuerdo a la interpretación de los sueños desde un punto de vista científico. No quiero entrar en críticas porque lo que estoy haciendo solamente es explicar el proceso histórico de la interpretación de los sueños y cómo podemos llegar a la construcción, pues, al programador de sueños. Entonces, la ciencia actual a través de Carl Jung, bueno, también que lo utilizan algunos para estudiar a través de la historia, Carl Jung entonces planteaba para él cómo eran los sueños. Los seres humanos tenemos algunos arquetipos, hablaba él, algunos arquetipos. ¿A qué le llama arquetipos él? A vivencias que se pueden decir que son como principios que todos los seres humanos tenemos de ciertas creencias y que se manifiestan en cada ser humano y que todos los seres humanos tenemos y que en base a esos principios, esos arquetipos que son transmitidos, se podría decir inclusive hasta genéticamente, son los que intervienen para poder dar una interpretación a nuestros sueños. Y estas construcciones pueden inclusive ser creencias que son sociales y que influyen en nuestra construcción de nuestros sueños. Entonces ya no es solamente una represión como era el tema de la construcción de los sueños y el estudio que hacía Freud desde un punto de vista psicoanalítico, sino también vamos a ver desde el punto de vista de Carl Jung otra interpretación de los sueños. Y para él, pues, él también a través del estudio de la mente, Freud tenía una forma de ver esto entonces y también de la construcción del cerebro y de los sueños y cómo se manifestaban los sueños.
que la ciencia pues no valida mucha de esta interpretación de los sueños que planteaba Freud, ¿sí? Entonces, pero tenemos la otra interpretación de Carl Jung también respecto al cerebro y cómo a través de estos arquetipos que van influenciando en la construcción y en la vinculación de estos sueños que uno va teniendo y que al final sí tiene que ver con la interpretación de la realidad que nosotros tenemos. Entonces, ya no solamente recurre a la construcción ya no solamente se basa en la parte interna, ¿sí? En la manifestación interna del ser humano para tener los sueños, sino que Carl Jung ya recurre a que esta interpretación está vinculada a la realidad en la que nosotros tenemos. Entonces, si desde ahí podemos ver los arquetipos influencian en nuestras conductas y por lo tanto también en el entorno en que nosotros nos rodeamos. Entonces, desde esta manera, son dos posiciones que se diferencian de acuerdo a este tema de los arquetipos, ¿sí? Ahora, entendiendo estas dos concepciones de la interpretación de los sueños, entonces podemos profundizar que ahora, por ejemplo, hasta la actualidad, hemos llegado a una etapa en la que nosotros, en donde la ciencia, pues después de poder entender esto, también la ciencia entonces utiliza este tema todavía del tema de la interpretación de los sueños, que, por ejemplo, que lo utilizan, ¿no? Podemos decir que se utiliza en el estudio actual, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la psicología, en el tema de cómo plantea la psicología para estudiar, por ejemplo, este tema de la interpretación, de cómo le ayuda a la psicología el tema de profundizar en el estudio de la interpretación que tenemos de los sueños. Entonces, sí, ya ahora en la actualidad, pues, entonces este desarrollo de estos temas es utilizado en el psicoanálisis, por ejemplo, la interpretación de los sueños, y se orienta, pues, a revelar contenidos inconscientes y pasar a hacer una técnica ya prácticamente clínica que ayuda a muchas personas, muchos profesionales en psicología que se especializan y a través del psicoanálisis tratan de ayudar a las personas a salir de algunos problemas que tienen en el aspecto psicológico y que no les permite, ¿sí? No les permite a ellos avanzar en su desarrollo de su vida. Entonces, desde un punto de vista ya de estas técnicas y hasta la época actual también podemos decir pues que el psicoanálisis pues interviene todavía en ciertas vertientes de la psicología clínica y de nuestros amigos psicólogos, quienes son los que profundizan en esta etapa, ¿verdad? Como profesionales y que nosotros, y en este caso como profesor, soy profesor de psicología, pues recomiendo siempre a las personas que tienen algún problema, de alguna circunstancia de su vida con que no les permiten, no encuentran sentido tal vez, y muchas veces no encuentran cómo profundizar en esto, recurrir siempre a una persona, un especialista que le permita ir profundizando en este tema de esas vivencias que puede tener en su desarrollo, ¿sí? Entonces, si le permite tener, eh, si le permite a esa persona entonces manifestar algunos problemas o traumas de su vida, recurrir pues siempre a un especialista, quien es también a través de técnicas de su desarrollo, va a encontrar entonces y va a poder entender estas etapas del desarrollo, ¿sí? Que tenemos. Eh, entonces, un momento, por favor. Quiero ver, aquí me están escribiendo. Eh, entonces, entonces vamos a poder entender ahora, entonces sí vamos a poder entender si profundizamos en este tema, entonces de la importancia que tienen los sueños para cada una de las personas, cómo interpretar y cómo lo utiliza la psicología clínica también para ayudar a las personas a profundizar en ciertos traumas que no les permite cuando son ya traumas muy profundos, pues lo que yo voy a hablar tal vez es solamente para aquellas personas que estamos en un proceso normal, ¿sí? Y que no nos permite tal vez, y que nosotros todavía podemos ser conscientes y no necesitamos recurrir a un especialista para poder profundizar en la interpretación de estos sueños que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si es que ya queremos profundizar y tenemos algunos tramas que nos impiden en nuestro proceso de desarrollo, necesitamos ir a un especialista que profundice aún más a través de ciertos métodos ya que ellos utilizan ya más para poder ayudarnos a profundizar
en esos traumas y cómo profundizar dentro de esos traumas y ayudar a las personas a que salgan de estos anclas que pueden ser que tengan, pueden ser muy profundas y que nos pueden ayudar a desanclarlas para poder salir de esas vivencias, de esas etapas. Entonces, como docente en desarrollo personal, también recomiendo siempre pues recurrir a especialistas en este ámbito. Y si es que esto ya se ve afectado en nuestra vida, ya vemos a un familiar que no solamente desde el punto de vista psicológico ancla su desarrollo a algunos pensamientos, algunas actitudes negativas que pueda tener, y vemos que cierta patología en la parte de enfermedad como una enfermedad y vemos que sus acciones no son correctas a las de una persona normal, pues tenemos que recurrir a un psiquiatra, ¿verdad? Quien puede medicar y profundizar en el estudio ya más profundo de ciertos aspectos de cómo nuestra psicología, nuestra conducta no está yendo de forma correcta. Entonces, estudiando y analizando las etapas del desarrollo humano que hemos tenido en el desarrollo personal hasta el momento y cómo hemos ido, cómo he ido explicando desde las etapas de la primera etapa que hemos tenido, desde cómo era visto desde un punto de interpretación de la creencia que teníamos religiosa en ese tiempo, luego hemos ido al tema de la interpretación respecto a la filosofía, los filósofos que teníamos y cómo íbamos ellos también interpretando los sueños a través de la historia, y luego llegamos a la etapa científica en donde hablamos de Freud y luego hablamos de Carl Jung y cómo ellos fueron profundizando en el estudio de la interpretación de los sueños desde un punto de vista psicológico, ¿ya? Y cómo ayuda, vamos a poder llegar entonces de aquí a poder explicar ya el tema del método que yo planteo, que es el método ADI, el método para la interpretación de los sueños, y cómo esto, pues, entonces, no es solamente algo que no es científico, sino que está comprobado científicamente que nosotros podemos hacer un estudio de nuestros propios sueños y también debido a este estudio que realizamos de estos sueños, podemos entonces ayudar a construir nuestra realidad. Por eso hablo de ser programadores de sueños, porque como programadores de sueños nosotros tenemos en nuestras manos, ¿sí?, la responsabilidad, si somos conscientes y autónomos, ¿sí? Hablo de ser conscientes y autónomos y personas autónomas de vida, porque muchas personas viven de forma inconsciente. A pesar que vivimos, se dejan llevar por estas anclas inconscientes que a través de los sueños se manifiestan, ¿sí? Se manifiestan a través de pensamientos, de vivencias que se reproducen en nuestro sueño. Puede ser desde un punto de vista psicoanalítica, si queremos interpretarlo, puede ser que inclusive sean represiones también externas que tenemos, que no podemos vivenciarlas, producto de esta analogía que les hice, ¿no? Por ejemplo, veo a alguna persona que es mi enamorado, lo sueño, y lo sueño con supónganse, con una, hablando de hombre, bueno, de una mujer, mi ex enamorada, y lo sueño con una blusa, y esa blusa tiene que ver con mi madre, y tal vez hay una cierta atracción por mi madre que influye en mi represión de ese sueño. Pero no solamente desde ese punto de vista, si vamos al punto de vista también de los arquetipos que hablaba entonces Carl Jung, también podemos dar una interpretación de estos sueños en base a ciertos arquetipos que, como tal vez no son, podemos decir, arquetipos generales que él sí lo creía en este caso para interpretar sus sueños, nosotros podemos decir que estos arquetipos que son de construcción también social, en nuestra realidad sí influye dentro de de la construcción de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque al vivenciarlos con otras personas de forma consciente, logra profundizar en nuestra mente. Recordemos que la mente, el cerebro humano, interpreta, ¿sí?, las vivencias que tenemos como si fueran ciertas todas ciertas. Y en base a esto y de acuerdo a las emociones, a la vivencia que tenemos, nosotros la afirmamos, la estampamos en nuestro cerebro y queda como un patrón psicológico grabado ahí y que no nos permite muchas veces, en ese patrón, no nos permite vivenciar nuestra experiencia de forma autónoma. ¿Sí? Y nosotros por más que estudiamos y que vamos a leer libros, inclusive de desarrollo personal, libros que nos permiten tal vez de autoayuda, inclusive que queremos nosotros, o queremos ir a una charla, a una conferencia, en donde quiero escuchar pues a un profesional que me escuche cómo puedo ayudar, cómo me puede ayudar en mi vida real a superar todos estos problemas que tengo. No puedo
porque solamente lo que hago es, no influencia en mí en lo que estoy estudiando. No tiene influencia porque hay ciertos patrones inconscientes que están repercutiendo en mi desarrollo humano, que están repercutiendo en la reprogramación o programación, podemos decir, de nuestra propia vida. Entonces, esto se manifiesta. Muchas veces nosotros decimos a las personas, ¿no? Oye, el día de hoy me está yendo pésimo, mal, un día mal, pero el otro día comienzo a decirlo, ¿no? A manifestarlo, y ya me levanto como que todo me fuera mal. Entonces comienzo a tener en mis pensamientos la idea como un patrón. Esta vivencia siempre he aprendido a que las personas que les ha ido un día mal, o supóngase de acuerdo a una creencia que también tengan, porque muchas veces recurrimos a las creencias, ¿verdad? A las creencias de ver un gato negro o ver tal vez que hoy día, para ser de acuerdo a la cultura que tenemos, interpreto esto como que me va a ir mal. Entonces justo en mis sueños, en ciertos momentos, yo veo un animalito, un gato negro y pienso que me va a ir mal, pero tal vez no significa eso, ¿sí? Y no solamente, pero yo lo vivencio, lo vinculo a mi vida real, ¿sí? Como les digo, pues, en los pensamientos que nosotros tenemos como occidentales, tendemos a vincular a la parte de la realidad y nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras creencias, terminamos convirtiendo esto como lo estamos pensando y creando. Lo que yo pienso de cada uno de ustedes, a quienes yo los conozco y son profesionales, son mis amigos, muchos con los que converso, y mis prejuicios, pues, ¿no? Que yo tenga, no es la realidad, ¿verdad? No es la realidad como son ustedes. Cada uno de nosotros hacemos un prejuicio de las personas, pero ese prejuicio no son ustedes. No son cada uno de ustedes. Y esto nos ayuda pues a entender entonces que el método hay parte de aprender a ser conscientes de nuestra vida diaria en la que nosotros cómo en nuestra vida diaria nosotros podemos lograr profundizar en interpretar estos sueños y luego de interpretar y reflexionar, pues, ¿sí? A través de la reflexión que podamos realizar, ir construyendo, pues, ¿sí? De estos sueños que podamos transcribirlos en un documento, podamos ir a través de una reflexión, ir corrigiendo esos errores que tenemos en nuestra vida diaria para construir una vida que nosotros queremos, ¿sí? Muchas veces, muchas personas, pues, ante las críticas, puede haber, yo no trabajo en base a las críticas porque cada uno tiene la construcción del método y como profesional, pues, trato de trabajar esto como una alternativa para aquellas personas y sobre todo para aquellos con quienes trabajo también, darles un aporte o con los que también confían en mí, como en los negocios también que realizo y confían en mí, como profesional, trato de darles una visión desde mi punto de vista consciente. Y como consciente entonces les ayudo pues a entender qué es el método ADI entonces. El método ADI tiene que ver con lo que dije, ¿qué significa ADI? El método ADI no parte como un método antes de mi vivencia de la vida, porque logré entender cuando me encontraba en Chile, hace aproximadamente un año, en el año pues 2 años aproximadamente, había logrado alcanzar muchas posiciones que yo había, como toda una persona quiere tener un trabajo, luego como profesional quiere seguir avanzando, desarrollando, quiere tener pues un alto cargo, ¿verdad? Bueno, llegué a puesto de como jefe de producción en una empresa internacional, doy gracias a Dios y también al dueño del restaurante, un amigo mío, pues el señor Ángel Acuña, quien se encuentra pues en Chile, y él confió en mí como profesional para trabajar dentro de su restaurante y ayudarle en su restaurante sobre el tema de la organización desde los manejos pues ya digitales de sus inventarios, de trabajar también con aquellas personas que son en este caso los proveedores y cómo proveer y mantener pues esta empresa para que se mantenga y tenga mejor productividad, para que así tenga mejores ingresos y logramos hacer muchas cosas que beneficiaba para que su empresa ¿sí? Logre mejorar. Y también pues trabajamos de la mano con el administrador, el señor Víctor Reaño, también que doy gracias a Dios que también puse mi camino y que me ayudó a poder entender muchos procesos de la parte de el desarrollo de la administración de una empresa, en este caso en la parte de servicios. Y
y a todas las demás personas también que he conocido, a los jefes de garzones, a los jefes de cocina con los que coordinaba y trabajaba, ¿sí? Y a los demás amigos que conocí en Chile también, que son chilenos, que hice muchos amigos que hasta la actualidad todavía me comunico. Y en ese tiempo, mientras avancé en mi desarrollo, pues comprendí que había espacios todavía que no completaban mi desarrollo como profesional. Decía, pero si tengo esto, tengo lo otro alcanzado, necesito volver a empezar para poder entender. Renuncié al trabajo de jefe de producción, regresé a Santiago de Chile y en Santiago inicié un proceso de meditación profunda respecto a conocerme a mí mismo, un proceso de autoconocimiento. Este proceso de autoconocimiento, basado en mis estudios como profesional, de la psicología, de la filosofía, de las ciencias sociales, en la parte del desarrollo humano, en cómo profundizar. Entonces, fui poniéndome a prueba a mí mismo, mucho más allá de mi desarrollo que había estudiado en la universidad y todo lo que he estudiado, pues aplicarlo en mi desarrollo de mi vida cotidiana. Comenzaba a estudiar muchas personas que hablan del desarrollo personal, del desarrollo humano, de manuales de autoayuda, libros de personajes históricos y cómo hablaban del éxito, ¿sí? Y cómo hablaban del desarrollo del éxito, para poder entender por qué, a pesar de que muchas personas de nosotros, de todo lo que estamos viviendo, todos, no hablo de forma general, tenemos una visión. ¿Por qué en este mundo existe ese desequilibrio? ¿Por qué existe tanto pobres y ricos en la sociedad en la que nos encontramos? ¿Y por qué a través de esto las personas, por más que luchan, y conozco muchas personas desde que he crecido, por más que se esfuerzan y trabajan, no pueden llegar a ser millonarios o ricos en la sociedad? Entonces quería encontrar, y en ese proceso de un proceso de autoanálisis y reflexión, me di un autoconocimiento para poder entender estas diferencias del mundo en el que nos encontramos, nos rodeamos. También pues fui profundizando en la parte espiritual. Y en la parte espiritual logré introducirme pues con mis hermanos de la iglesia de San Andrés, en Santiago de Chile también, a quien doy gracias de mi camino, para poder iluminar esa visión de ese autoanálisis que tenía y que me permitió no perderme en el proceso de conocerme a mí mismo. Cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, va a encontrar un que le puede terminar a las personas, sí, como se dice, enloqueciendo, desvirtuando de la realidad. ¿Sí? Pero gracias a mi fe pude mantenerme, como se dice, consciente de las acciones que iba haciendo para poder profundizar en mi mente y en mi ser, para poder entender también y decodificar, pues decodificar esos patrones que no me permiten desarrollarme. ¿Sí? Que son patrones que me imagino que todos tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una programación de acuerdo a sus vivencias, a su cerebro, a su mente y cómo está programado y tiene que entenderse. Si no logra profundizar en sí mismo, entonces vamos a decir, vamos a cometer errores y luego vamos a terminar echando la culpa al resto. Cuando todo está partiendo de nuestro propio autoconocimiento, tomar el control y cómo aprender a entender esos patrones que no nos permiten desarrollarnos y que nosotros tenemos. Ahora, todo esto depende del nivel de conciencia que cada uno tenga. Los niveles de conciencia que uno va teniendo en su vida y como les dije, son etapas de nuestro propio desarrollo y la conciencia y cómo vamos formando nuestra propia autonomía. Esa autonomía que nos permite entonces a nosotros, ¿sí?, manifestar una acción, ¿sí?, una acción de acuerdo pues a ciertos principios que tenemos en la sociedad. Ahora, en estas vivencias que iba teniendo en profundizaciones, fui haciendo muchas cosas y fui poniendo en práctica. Me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a correr hasta las 5, 6, 6, 7 de la mañana, me duchaba y salía nuevamente al trabajo en Santiago de Chile y llegaba al trabajo al comienzo muy cansado. Y el trabajo también era, bueno, nuevamente, ¿sí?, desgaste de nuevo físico y nuevamente por la tarde tenía que intentar hacer otro poco de ejercicio para poder entender que puedo ganarle tiempo a la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros perdemos el tiempo en otras cosas, pero no en nosotros. No perdemos el tiempo en nosotros. Perdemos el tiempo tal vez. El deporte es parte de la conciencia, ser conscientes que nosotros nos cuidamos
físicamente y nos mantenemos una buena salud física. Y la mente, pues el cerebro, es aquel que nos va a permitir ser conscientes que mientras ampliemos esta etapa de conciencia, del cuidado a nosotros, del amor propio que tenemos a nosotros, entonces vamos a poder ampliar nuestra conciencia. Si nuestra conciencia se comienza a ampliar, comenzamos a ver, como dice, una luz que nos permite entender cómo es posible que algunas personas con 4 horas de trabajo se sientan agobiadas y otras personas con 12 horas de trabajo como si nada, y vuelven y tienen suficiente energía para poder hacer más cosas. Entonces hablamos ahí de una energía vital, una energía para mí divina, que es la energía que como seres humanos todos tenemos. Y no solamente los seres humanos tenemos esa energía divina, también podemos verlo en todo lo que nos rodea. Desde ese momento cambió mi visión de solamente ver las cosas desde un punto de vista de energía o física y comenzar allá de lo que observamos, hay más que analizar y que agradecer por lo que tenemos. Y de esa manera se ampliaba en la parte consciente en lo que hacía. Recordemos que no solamente el deporte nos permite también profundizar y ser conscientes, hay otros ejercicios que podemos practicar para que podamos ampliar nuestro tiempo de vida. Por eso se dice que hacer deporte casi 5 horas, pues nos recupera una hora. Hacer deporte a la semana, todos los días a menos media hora, nos recupera una hora del tiempo de vida que perdemos si no hacemos deporte, ¿verdad? Entonces es importante ser conscientes de esto. Esto me permitió ampliar mi tiempo de vida efectiva y productiva, ¿sí? Pero recordemos que a pesar de ser productiva, en el trabajo muchas veces también hay momentos, tiempos muertos, que no es productiva y que a pesar de eso también terminamos cansados y agobiados. Entonces, tenemos que aprender a ser efectivos en el ahorro de ese tiempo y tiempo de vida destinados a nosotros y a través de estas reflexiones, de este tiempo que me sirvió, de las personas que Dios puso en mi camino para poder darme, llegué a esta conclusión del método ADI, que uno tiene que hacer, que significa el método ADI, porque al comienzo el método no se llamaba método ADI, se llamaba el método ATI. Y algunos de los que siguen los canales que yo he hecho de transmisión cuando me encontraba en Santiago de Chile, van a encontrar método ATI y no van a encontrar método ADI. Porque el método ATI estaba planteado en base al método de que aquí trabajo ya, el método al trabajo, a la vivencia de trabajar, pero llegó un momento de reflexión que logré entender, ¿sí? Que el trabajo enfocado desde un punto de vista significa fatiga para la persona. Y si uno lo ve enfocado en el trabajo nada más, en base a la fatiga, termina pues mentalmente fatigándose también. Entonces va uno al trabajo solamente para cumplir el trabajo y luego finalizo mi trabajo y me termino fatigando y termino mal. Ya no quiero hablar con una, me desconecto de todo, no quiero saber ni siquiera nada del trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy a gusto con el trabajo. Método ATI, el método en el que yo planteaba de que tenemos que enfocarnos en el trabajo para mejorar nuestra energía, nuestra calidad y hacer el trabajo de una forma efectiva, siempre viendo el trabajo que estamos haciendo en el presente. Pero de ahí cambié al método ADI. ¿Qué es el método ADI? Enfocado también en el presente, en el que nos encontramos, pero basado en la diversión que uno tiene, en la creatividad que le puede poner al trabajo, que no desvinculé la palabra enfocarme en el trabajo, al proceso de enfocarme a la diversión en lo que hacemos. Entonces, hacer lo que vivimos desde un punto de vista de divertirnos en lo que hacemos. Pero si nos enfocamos en la diversión, no vamos a tener por qué estar tristes, enojados, furiosos por la carga que tenemos en el trabajo. Tenemos que estar contentos y recargados de esa energía divina que Dios nos da. Y por más fatiga que tú puedas encontrar en el trabajo, entonces vas a vivir con una recarga positiva, fuerte, una visión diferente de la persona que se enfoca solamente en voy a mi trabajo por la responsabilidad que tengo y lo que cumplo, sino que vas a suficiente para poder decir a otra persona, oye, pero ¿por qué? Hagámoslo, hay que hacerlo, hagámonos, ¿a dónde vamos? Hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces me di cuenta que el cambiar la palabra trabajo por la palabra diversión ayudaba a recargar de más energía, me ayudaba a recargar de más energía para poder hacer más trabajo, más trabajo, aunque usted no lo crea en el trabajo.
De esta manera me di cuenta que podía trabajar, concentrado en mi enfoque, que era de divertirme, ¿sí? No enfocado en el trabajo. Ahora, solamente estoy hablando de la visión de cómo es la parte de enfocar nuestra energía, un tema de enfoque de energía, que nosotros muchas veces no la sabemos enfocar. La enfocamos en el trabajo y terminamos en un círculo vicioso, ¿sí? En ese círculo vicioso de que me voy a centrar en mi trabajo, en lo que estoy haciendo. Ah, ¿y para qué? ¿Qué tienes que hacer en el día? Ir a trabajar. Si no tengo trabajo, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, pues no comemos. Entonces, como estoy centrado en mi trabajo, lo que quiero es trabajar. Entonces me voy a centrar en volver a trabajar. Es cierto. Pero entonces lo que voy a hacer de mi vida solamente es un círculo alrededor del trabajo. Y mi enfoque va a estar solamente en base al trabajo. De forma consciente, entonces generé un círculo. ¿Han visto ustedes ese juego de los hámsters en donde dan vuelta los hámsters? Una ruedita en donde circulan y corren y corren y corren y así hasta que se acaban sus vidas y mueren ahí. Pues así enfocamos nuestra percepción en el trabajo. Entonces, cuando uno enfoca el tema de divertirme, yo quiero divertirme en lo que hago, y si voy a un trabajo, me voy a divertir en lo que estoy haciendo, enfocado en lo que estoy haciendo, con la mejor disponibilidad, el mejor propósito que yo tengo, y vincularme a la visión del trabajo que también tengamos, voy a cambiar el enfoque, que también está en ser productivo, también está en incrementar mi energía para lograr mejorar en la productividad que tengo de mi trabajo. Pues claro, porque voy a lograr hacer más cosas, voy a lograr, y aparte de eso voy a estar con otra actitud, no la misma actitud que tenía solamente enfocándome en el trabajo. Entonces encontramos a personas que van a tener este enfoque de este círculo, ¿sí? Y como no encuentran salir de este círculo, lo que al final terminan haciendo es renegando de lo que tienen, producto de lo que han enfocado, de su enfoque que tienen, ¿sí? Y podemos terminar esto influenciando en la construcción de nuestra realidad en base a los sueños, pues claro que está el enfoque del método ADI, tiene que ver con este enfoque que tenemos respecto a visualizar nuestros sueños. Porque si nosotros visualizamos nuestros sueños y entendemos de la realidad que tenemos, hay que enfocarla a un propósito general que tengamos. Pero ese propósito general que tenemos, nosotros, ¿cuál es ese propósito de vida que tenemos? Simplemente es conseguir al final dinero para pagar la renta o el dinero para pagar mis estudios o el dinero que yo necesito para poder tal vez comprarme algún vehículo o tal vez un celular, tal vez, ¿no? Comprarme un celular que necesito para poder, ¿hacia dónde enfoco yo? Aprendo a enfocarlo. Por eso que si tú aprendes a enfocar, vas a conseguir el celular, pero al final tu visión solamente se va a enmarcar a conseguir un celular. Planteamos una meta, un propósito, un objetivo, que son diferentes, ¿sí? Primero planteamos un propósito, una visión de ese proceso, ¿sí? Luego de la visión, ¿qué planteamos? Planteamos un objetivo, meta y una meta, objetivos y meta que se van cumpliendo a largo plazo, corto plazo, mediano, a largo plazo, ¿sí? Y luego planteamos, entonces, hasta esta vivencia, ¿sí? Ya alcanzar esa meta, ¿sí? Entonces, si está hasta ahí comprendido, voy a hacer una pausa para poder hacer algunas preguntas, pues hasta aquí respecto a este tema del método ATI y el método ADI y la diferencia que había y la diferencia con la acción y cómo esto nos puede ayudar a enfocar nuestra visualización de nuestros sueños que tenemos. Solamente enmarcado algo pequeño, los sueños, que termina siendo muy grande. La construcción de toda la realidad que puede también influenciar en nuestra vida. Y parto de los sueños porque si los psicólogos, mis amigos psicólogos, se enfocan en el estudio de los sueños para mejorar la vivencia de las personas de la psicología clínica, entonces el método ADI que tiene que ver con el enfoque también y el desarrollo de enfocar para trabajar la creatividad, la imaginación del ser humano, para ayudarnos a ser más productivos y a mejorar en lo que realizamos, entonces nos va a permitir visualizar una forma de vida diferente de la que tenemos, pero es una visión, un propósito que construimos en el mundo en el que nos encontramos. Al construir eso estamos programando ¿qué? Nuestros sueños.
Estamos siendo programadores de nuestra propia vida, porque vamos de forma consciente a ir programando ese proyecto de vida que yo quiero construir, que yo necesito, pero tengo que saber enfocar entonces cómo programo mi sueño. No es que yo solamente programo mi sueño, quiero un celular. Bien, voy para el celular, ¿qué voy a hacer? Tengo que conseguir un trabajo, me voy a meter a un trabajo. ¿Y cuánto necesito? 500 soles para un celular. Me pongo a trabajar 500 soles. Bien, y consigo el celular, ¿sí? Entonces, habré programado mi mente para conseguir 500 soles un celular, ¿sí? Luego necesito una laptop, y necesito una laptop. ¿Y cuánto necesito? 1500 soles, 2000 soles. Y nuevamente busco en el trabajo encontrar nuevamente enfoco. Trabajo, dinero. Y ahí hago el círculo. Y como me acostumbré a programar de esa forma mi vida, entonces de forma inconsciente influencio en mi realidad. Y no puedo salir de ese círculo vicioso. Se convierte en un círculo vicioso. Pues otro método que me permita aprender a enfocarme, no en lo que quiero de forma concreta, pero la visión occidental en la que vivimos no nos permite visualizar otro enfoque, porque ese es un tema de, ya desde un punto de mis amigos filósofos también, quienes son los de filosofía, pueden profundizar más en el tema de el debate, el análisis respecto a los puntos del pensamiento que tenemos oriental, occidental, y cómo se puede profundizar más en ese tema. No voy a profundizar en este tema filosófico porque es un tema, ya lo que estoy hablando es del método aquí desde un punto de vista científico de base de lo que tenemos para poder profundizar en el cambio de la estructura de mi enfoque que tengo. Y cómo puedo como coach enfocarme y también poder ayudar a más personas que quieran aprender este método a través de poder ayudar a más personas a aprender a enfocarse y cambiar ese enfoque de solamente tener un enfoque en el que yo me programo por 500 soles, 1000 soles, 1500 soles y confundo a mi mente. Y termino confundiendo a mi mente en el tema de un propósito general con un propósito, con un objetivo particular. Y lo confundo tanto que al final yo solamente consigo todos los meses 500 soles para poder vivir. Y 500 soles es lo que tengo todos los fines. Y a veces no tengo ni un sol. A veces llego a fin de mes, trabajé duro y en el proceso que tengo de gastos que hacer que hice en el mes, no pude ahorrar ni un sol. En base al enfoque y la programación de mis pensamientos, de cómo fui trabajando mis pensamientos y cómo estos se fueron manifestando en mi vida cotidiana. Bien, la pausa es entender este enfoque del método ADI, cómo nos ayuda a construir, a programar nuestros sueños. Recuerden también, bueno, para hacer una pausa nada más comercial, como se dice, que en mi joyería ADI, ¿sí? Estoy vendiendo estas joyas a través de las personas que quieran también trabajar en mi joyería, pues pueden llamarme por interno y si quieren vender y promocionar las joyas, también pueden ofrecerlas por internet y de esta manera, pues, pueden también comercializar las joyas que yo realizo, en el enfoque que realizo, que tengo, pues en ese enfoque que trabajé, entonces de la joyería estuvo trabajar una joyería. Y en este enfoque, en base a un propósito general, que aquellos que quieran compartir este trabajo y tiempo que yo realizo, en base a un enfoque, van a poder entender cómo podemos entonces nosotros programar la construcción de nuestros pensamientos y obtener lo que nosotros necesitamos y tenemos mucho más que solamente programar, pues solamente nuestra mente para tener solamente ciertos patrones de dinero pequeños en nuestra vida, ¿sí? Pueden obtener en la joyería, ser partícipes, pueden ser miembros de la venta también de las joyas que estoy promocionando, entonces por internet, a través de diferentes catálogos que también vamos a sacar seguro más adelante, que ya está dentro del proyecto que estamos nosotros, que estoy trabajando y con aquellas personas que ya son mis clientes, pues, y me adquieren estas joyas que también estoy vendiendo a través de internet, entonces pueden solicitarme inscribiéndome, pues, por interno al celular que les aparece ahí en la página que tengo a través de mi página, de mi Facebook personal, que también ustedes pueden adquirir estas joyas que ustedes pueden hacerse ahora que estamos para el mes del amor, ¿no? En el mes que nosotros nos encontramos para entrar justo en el mes estamos pues en el mes del amor, como se dice, pues poder darnos una pequeña satisfacción en base a divina como seres humanos y como experiencia de vida que tenemos para poder construir lo que nosotros queremos y en base a lo que necesitamos y no quejarnos de lo que programamos porque al final de forma inconsciente
tenemos lo que hemos programado. Si es negativo, tenemos lo que hemos programado. Si es divino, tenemos lo que hemos programado. Y conseguimos lo que hemos programado. La programación de los sueños nos sueña entonces a visualizar esta joyería que tengo y también ustedes pueden conseguir lo que ustedes desean a través de la programación. Pero si nadie les ha enseñado, entonces, ¿cómo pueden programar? Si nadie les explicó a través de la historia cómo las personas programábamos nuestras visiones de los sueños y se fueron dando, ¿cómo podemos visualizar lo que queremos ahora? Agradezco también pues al padre director, Jorge Castillo La Madrid, del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, donde también soy profesor y este año vamos a continuar, a los directivos, a la profesora María Geldres, a los demás directivos también, pues al profesor Marco, a coordinador tutor también, pues, con el que nosotros trabajamos, el profesor Teodoro, con quienes coordino a través del colegio también, Seminario San Carlos y San Marcelo, en donde, gracias a Dios, tengo, pues, desde que he llegado aquí, el trabajo respectivo para poder trabajar mi desarrollo, mis clases, que soy, yo soy profesor de desarrollo personal, y poder trabajarla de acuerdo, pues, a los manuales del Ministerio de Educación, que también es de acuerdo alineados a las competencias que trabajamos como profesional. Entonces, aparte de esta joyería que tengo virtual también, pues pueden ustedes encontrar a través de la página de salud. También es otra página en donde no solamente ya vendo joyas, sino también promociono productos que ustedes seguro han visto que son de belleza. Tenemos máquinas que son masajeadoras para que ustedes en este momento que se encuentran en casa, pues puedan, si se sienten estresados por el que nos enfocamos en el trabajo y no aprendemos a enfocarnos correctamente y terminamos agobiados, estresados. Recuerden, la psicología que estudiamos ha logrado entender que en estos años de pandemia el problema de salud mental se va a incrementar. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados correctamente en la visión que tenemos de vida. Estamos mal enfocados, ¿sí? Estamos tan mal enfocados que estamos enfocados en ver el problema y no vivimos la solución, no vivimos de disfrutar nuestra vida, de utilizar el método ADI que les digo, aprender a divertirnos en nuestra vida cotidiana. Para poder divertirnos tenemos que utilizar la imaginación y la creatividad. Y eso son dos cosas que muchas veces nosotros la perdemos cuando vamos a la escuela porque terminamos enfocados solamente en lo que aprendemos en la escuela, es lo único que depende para nuestra vida. Y nos dijeron, aprende a multiplicar. Sí, céntrate en la tabla de multiplicar. Y luego cuando sales, ¿sí? No nos damos cuenta que hay más cosas. Entonces nos enfocamos mal nuestra visión de la construcción desde la educación que tenemos. No hay quien nos explique esto y lamentablemente seguimos por ensayo y error, aprendiendo ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y al final son tantos errores que los errores terminan pesando más en la que yo quiero. ¿Sí? Y esto nos termina a llevar pues a fracasar. Si ustedes quieren, pues más adelante que trabaje otros temas, también abajo ustedes van a encontrar en las páginas que están difundidas, ¿de qué más temas quieren que hable? Hay muchos temas que puedo hablarles, les puedo hablar de educación financiera, en donde les puedo explicar métodos en base también a lo que tiene enfocado al tema de las finanzas ya personales, en cómo nosotros también enfocamos, a través de este mismo método ADI, no nos enfocamos correctamente en las finanzas y terminamos, pues, como les dije, con lo que tenemos a las justas a fin de mes y el dinero no nos alcanza. Ahora, hay que aprender a tener que podemos tener problemas del pasado que recargamos. Claro, tenemos todo. En la pandemia inclusive hay personas que tienen muchos problemas y no lo hacen, los paralizan sus miedos. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y terminan no haciendo nada. ¿Sí? Aprendí que el riesgo, pues, en la vida, o tú tienes con un riesgo, los riesgos en la vida siempre han existido, señores, siempre. Siempre hay riesgos en la vida que los seres humanos corremos. Desde el momento que nacemos, podemos encontrar una madre abortista que nos quiere abortar y no nacemos. Nos quedamos ahí. Hay que dar gracias a Dios que estamos vivos, ¿verdad? Que encontramos una madre que nos ama, que nos quiere, nos estima, nos valora y quiso tenernos. Pero si nos hubiéramos encontrado con una madre abortista, hubiera decidido dejarnos ahí en el camino y no hubiéramos nacido, ¿no? Entonces, o si nos encontramos con un padre también que no desea tener hijos también y quiere también. Esto es un tema de responsabilidad personal y la responsabilidad con mis pensamientos, con mi enfoque que tengo para poder construir la vida que yo deseo tener, la vida que me permite Dios ver, visualizar y agradecer constantemente por lo maravilloso y divina que es esta vida y darle gracias a Dios. Así también conocí
a los principios de las enseñanzas de un santo también, que es el santo de los profesionales San José María Escribas. En mis oraciones, es una persona de mucha fe, como les digo, en donde siempre, pues esto en base a mis creencias también. Cada uno construye sus creencias. Respeto a quienes tengan sus creencias, respeto a quienes tengan. ¿Por qué? Porque en base a las creencias, hay personas que no pueden soportar que otra persona tenga otra creencia. Y eso no es correcto, pues. En el desarrollo personal, la persona tiene que aprender a ser empático con las demás personas, empático a respetar tu creencia, ¿no? Yo respeto tu creencia, es tu opinión la que tú estás dando, tú construyes tu realidad. Yo lo que doy desde de exposición, que esto ha influenciado en mi desarrollo. Todos pueden tener sus creencias, respeto tus creencias, inclusive entiendo que puedas mi creencia católica, por ejemplo, religiosa que yo tengo. Pueden ser, pero respeto siempre, guardan los respetos, ¿verdad? Si yo paso la línea de pasar tus derechos, entonces yo estoy pasando el límite de respetar como ser humano en la sociedad, porque en la sociedad tenemos otras normas, otros principios que son más allá de las bases de solamente mis creencias y mi libertad de expresión de mis ideas. Entonces, lo que manifiesto, pues, les puede ayudar a aquellos que inclusive no tengan mi propia fe, porque les estoy diciendo de que esta construcción de las vivencias que nosotros que construimos depende de las creencias que tenemos. En mi proceso de desarrollo podía haber cambiado mi creencia, podía haberme convertido en ateo, podía haberme convertido en ateo en ese proceso. ¿Saben por qué? Porque cuando uno comienza a profundizar tan internamente, hay un momento en que se visualiza y cree que él es o sea, que el ego, mejor dicho, externo nos comienza a influenciar mucho y podemos cambiar nuestra visión a creer que no existe nada más en la humanidad y que nosotros le hemos creado todo. Nuestro ego nos puede llevar a un dogma que ya no es religioso, que es material, ¿sí? Entonces, también no olvidamos que los extremos, eso es para otro tema, en el tema del desarrollo personal que podemos tratar más adelante, podemos profundizar en estos temas también de cómo los dogmas también influencian al extremo de que me vinculan a un lado extremo. En mis principios yo mantengo un equilibrio entre mi vida, ¿sí? Mi vida espiritual, mi vida material y mi vida de mi pensamiento. Entonces mantengo un equilibrio. Ese es el método ADIS, buscar un equilibrio de nuestra vivencia en la vida que tenemos ahora, en lo que construimos ahora. Y como COES, ayudarme a enfocarles a ustedes, los que quieran participar de construir pues una vida aprendiendo a enfocar sus pensamientos para construir la vida que ustedes desean y no perderlo. Porque cuando no aprendemos a enfocar nuestros pensamientos así como lo tenemos, al otro día lo perdemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construimos una caja, podemos decir hasta mágica, pues una caja en la que nosotros conservamos nuestra energía. Esa energía que vemos en todos lados, que está constituido todo. Esa energía es la que a través de nuestros pensamientos y sueños que tenemos, también la construimos. Y podemos construir una caja, una energía pequeña, o podemos construir una caja muy grande en la que yo pueda almacenar toda esa energía. Y si yo tengo una cajita chiquita, ¿qué haré? Mi energía. Guardo mi energía, ¿qué es? Que yo observo que tengo en el mundo. Y esa energía que está contenida en mi cuerpo, para empezar, como primer caja que tenemos es el cuerpo, nuestra propia energía. Pero al no poder contener toda la energía en mi cuerpo, tengo más energía externa. Y esa energía, con mi energía que tengo, la puedo intercambiar. Y esa es la primera forma de intercambio de energía que hacemos a través del trabajo, ¿verdad? En donde nosotros intercambiamos energía. Cuando vamos a trabajar en el trabajo que realizamos, díganme, ¿ustedes están intercambiando energía cuando ustedes van y reciben un sueldo por sus horas de trabajo que reciben? ¿Sí o no? ¿Verdad que todos los que trabajamos recibimos un sueldo por el trabajo que realizamos? Todos recibimos un sueldo. Horas, por una hora, por las horas que uno trabaja, recibe esa energía, jóvenes. Esa es energía que nosotros intercambiamos. Nuestra energía, pero manifestada en monedas, ¿verdad? Que es la representación de la energía, del cambio de energía que nosotros hacemos. Al entender que esa energía es la que nosotros intercambiamos, entonces nuestro contenedor
nuestra caja, podemos decir, esa cajita que vamos a guardar de energía, la podemos hacer pequeñita o la podemos hacer grande, ¿verdad? Por ejemplo, yo he hecho un contenedor que me permite contener estas joyas. Mi energía está acá. Estas joyas están contenidas con mi energía, que forman parte del contenedor que yo he creado. Este contenedor que yo he creado, entonces me permite intercambiar mi energía y seguir incrementando mi energía. Cuando estas los multiplico por 100, que tendré un contenedor con 100 joyas, ¿verdad? Joyas que son la representación del contenedor que yo estoy haciendo crecer. Cada día mi contenedor crece. Cada día el contenedor de uno debe de ir creciendo y de acuerdo a cómo tú tengas tu contenedor de energía, entonces podrás tener más de lo que tú has logrado. Pero si tú no tienes un contenedor y no tienes en dónde almacenar tu energía, entonces el contenedor es como esta copa, ¿no? Esta copa con agua. Esta copa con agua. Si mi contenedor de agua está aquí pequeño, entonces no, pero cuando este es el contenedor puede tener hasta aquí, ¿verdad? Pero si acá se desborda, ¿qué va a pasar? El agua que va a fluir, ¿verdad? Y el agua se va a perder. El agua va a salir del contenedor. Entonces, cuando yo creo un contenedor que no es lo suficientemente grande, lo voy a perder. Y si es dinero, señores, entonces las experiencias de vida cuestan dinero. Las experiencias de vida que todos los seres humanos tenemos no es gratis, señores. Cada uno de ustedes es responsable de sus experiencias y es consciente de esas experiencias de vida. Si estas experiencias de vida aún no les hacen reflexionar para ser conscientes y tomar conciencia y tomar ya la disponibilidad de querer entender su proceso de autoconocimiento y poder cambiar su realidad, entonces a través de ellos, entonces lo que va a pasar es que su contenedor va a ser tan pequeño. Su contenedor puede ser inclusive como esta caja de esta joya, ¿no? Que puede almacenar solamente, pues, una joya, ¿no? Una joyita, ¿sí? Yo tengo una joya y este es el almacenador. Mi contenedor solamente alcanza para almacenar una joya. Y tengo solamente una joya. Como tengo una joya, esto solamente representa mi contenedor. Entonces, mi contenedor, guardo mi joya y no me alcanza. Como tengo más joyas, no alcanza para guardar las joyas aquí. Entonces, porque es una caja muy pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Seguir generando más contenedores, ¿no? O dos cajas, tres cajas, y genero más contenedores, ¿no? Más contenedores, más joyas, ¿no? Y comienzo a generar más contenedores de joyas en donde yo pueda almacenar mi energía divina. De esta forma, lo el contenedor que tenemos y nos acostumbramos a programar nuestra mente para tener más contenedores de energía, ¿sí? Al final, supónganse, un hecho fortuito, ¿no? A una persona que tiene un contenedor grande, ¿sí? Porque el contenedor inclusive está aquí. Muchos no lo entienden en dónde está el contenedor. El contenedor está aquí, ¿sí? Y no lo entiende. El contenedor está en la mente, ¿sí? El cerebro. ¿Cómo es tu imaginación para crear tu contenedor y de forma consciente ese contenedor mantener toda esa energía? Si alguien viene por X motivo y tiene malos hábitos, entra a tu casa y te roba bienes que tienes en ese momento, un contenedor grande lo va a recuperar. Pero la persona que tiene un contenedor pequeño y se programó y eso solamente fue almacenando en base a un contenedor pequeño, lo pierde y no lo recupera. ¿Sí? Porque su contenedor, como es tan pequeño, se le termina yendo de su imaginación, de su pensamiento, se le termina yendo, no alcanza para poder. Y si la creencia y le da miedos, no, ya no quiero dinero en ese momento, no, ya no quiero tener esto porque si no me van a robar, haciendo más pequeño. En lugar de hacerlo crecer, lo hacemos más pequeño y más pequeño. ¿Entienden? Entonces, todo trata en base a aprender a enfocar nuestra visualización para programar nuestros sueños, señores. Los sueños son los que van a construir qué es lo que quiero, pero cómo me enfoco para construir esa visión de lo que yo quiero. ¿Sí? Ustedes pueden inclusive no creer lo que yo les digo, y no les digo que me crean, al final cada uno tiene un proceso de desarrollo de su autonomía y su conciencia. Esta clase es hecha, como les indiqué al comienzo,
para dar gracias a Dios por todo lo que me da y los beneficios hasta el momento de lo que me está dando. Y voy a seguir transmitiendo mis live en vivo para aquellas personas como agradecimiento, aquellas personas que quieran. Por eso le digo, alguien quiere que trate otro tema respecto a lo que vengo trabajando y dando gracias así de esta manera, pues intercambio mi energía. Mi tiempo, una hora de vida, es mi tiempo, mi energía que yo la estoy intercambiando. El universo sabe que mi contenedor está creciendo y cada vez que crece mi contenedor va a poder almacenar más cosas. El virtual es el testigo, ustedes son testigos quienes van a ver este live, que es parte de agradecer al universo, a Dios, que me da todo esto y cómo va creciendo mi contenedor cada día. Así que, alguna pregunta que quieran realizar, aquí tengo, me parece, aquí para programar algunas preguntas internamente. Déjenme distribuir a más. A ver, déjenme ver. Déjenme ver aquí. Ah, sí, aquí está. Un tema de preguntas, ¿sí? Preguntas, le voy a poner a agregar preguntas. ¿Sí? Alguna pregunta. Ahí está. Entonces está abierto. Ustedes pueden escribir las preguntas que ustedes deseen aquí y yo las voy a responder en este momento respecto a lo que les he venido hablando. ¿Sí? Entonces, creo que si ha quedado claro lo del método ADI, también lo pueden escribir. Si no, ustedes, quienes vean luego el video va a quedar grabado. Ustedes pueden escribir, realizarme las preguntas respecto a este tema de programador de los sueños. ¿Cómo podemos ayudarnos a mejorar este tema? El método ADI es un método que no se compara pues con el ninguno para mí, porque muchos pueden decir, no, ese método se parece al mío. Se parece, pero no eres yo, es otra persona. El método ADI es el método de John Ever Chávez Uriol. Yo lo he hecho para mí y para quienes quieran seguir pues mi transmisión de mi comunidad, de lo como ver el crecimiento que se desarrolla, o quieran participar también vendiendo joyas, o quieran participar vendiendo artículos de belleza que estoy promocionando y quieran tener una comisión, me dicen, me escriben, mira John, yo quiero también en estos momentos no tengo un producto para vender, pero quiero que mi contenedor crezca y quiero también compartir tu energía que tú tienes, lo comparto. Yo no tengo ningún problema en compartir la extensión de mi energía con cada uno de los que quieran a través de mi comunidad crecer como lo estoy haciendo yo. Y podemos crecer de la mano juntos como comunidad. No me cierro a que yo nada más lo hago. Entonces pueden ustedes y por la promoción de las joyas también podrán llevar la comisión que ustedes quieren. Pueden promocionar los productos de belleza, también me escriben, queremos John promocionar los productos, tráenos los productos, queremos también ofrecerlos porque queremos que mi contenedor, quiero que crezca mi contenedor de energía y no quiero que se limite. Bien, entonces hasta aquí alguna pregunta, si no con esto vamos a finalizar, pues espero que haya quedado claro el método ADI, el método de acá me divierto ya y todos nos divertimos y crecemos nuestra luz divina que tenemos y de esta manera visualizamos esa luz divina. Si alguien quiere que profundice en este tema de los sueños, pues ya tendría que ser una clase, seguro que más adelante, pues cuando saque el libro, pues respecto a este tema de programador de los sueños, porque este es parte de un título para un libro que voy a escribir respecto a la programación de los sueños y cómo podemos crear a través del método ADI ese contenedor que les expliqué y ya podrán acceder a ustedes a través de este libro dentro de mi trabajo que realizaré. Y si puedo profundizar pues en una maestría, un doctorado que pueda realizar también más adelante, no habría ningún problema en manifestar en base a los estudios que les expliqué científicos que tengo para poder profundizar en mi método, que es un método que estoy desarrollando para compartirlo con todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Las preguntas están abiertas. Tienen hacer las preguntas respectivas, unos minutos, y si no, pues poner en práctica el método. Recuerden, pensamiento, trabajar los pensamientos, en el aspecto de la filosofía trabaja mucho los pensamientos, pero no quedarnos solamente en los pensamientos, aterrizar, ¿verdad? Vamos aterrizando en dónde. ¿En dónde vamos aterrizando? Ya no aterrizamos en los pensamientos, aterrizamos en nuestras vivencias, en nuestras acciones, el método ATI trata de eso, de mantener el equilibrio entre el pensamiento, ¿sí? Las acciones y los resultados que yo obtenga y que estos resultados me sea consciente de que esos resultados son pequeñitos, como esta cajita, ¿sí? O son grandes, como esta joya.
Entonces, ¿qué tan grande es ese contenedor que yo puedo desarrollar? ¿Qué tan grande es ese contenedor que yo puedo ir creando, puedo ir haciéndolo crecer, lo puedo ir nutriendo con mucho amor, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con lo que hacemos. Si nosotros metemos ideas negativas a mi pensamiento, ¿sí? Como por ejemplo, eso cuando se habla mucho de la toxicidad, ¿no? De las personas. Cuando hablo de toxicidad, ahora se ha puesto de moda hablar solamente que las mujeres son tóxicas, ¿no? Y no es cierto, pues hombres y mujeres tenemos niveles de toxicidad y es producto de las hormonas, de los cambios hormonales que tenemos los seres humanos y que también influencian en nuestro cambio. Y a través del método ADI, en donde profundizaré aún más adelante, si alguien quiere hablar, también hablaré de cómo las hormonas no nos permiten, nos bloquean. O sea, ya no tenemos bloqueo solamente en el aspecto de los sueños y de los pensamientos, sino que también tenemos aspectos, bloqueos también de hormonas, hormonales, que no nos permiten verla, ser conscientes de nuestra realidad. Estas hormonas tóxicas también no nos permiten ver. Una persona que tiene una vida muy tóxica, ¿sí? Intensa, podemos decir. Una persona que es romántica, por ejemplo, muy intensa. En la adolescencia nos pasa esto, ¿no? Yo les digo, no, en la adolescencia nos toca vivir que somos muy intensos. No, que yo lo amo, lo quiero, él, y así como yo lo amo y lo quiero, esa persona también tiene que amarme y quererme. No puede ser que esté mirando a otras personas. No, si no te vas de mi vida. Somos muy intensos. La persona que es muy intensa y no mantiene ese equilibrio, ¿qué va a recibir? Su pago va a ser sufrir. ¿Por qué? Porque así como te has de forma intensa, te has extremado y no has regulado, tu pago será recibir sufrimiento. Por la misma intensidad, de esa misma forma que has sido intenso, vas a sufrir de esa misma forma, porque no hay equilibrio. No hay equilibrio. Y si quieren un curso, una clase que saque respecto al tema de cómo regular nuestra intensidad para poder mejorar, escríbanlo, díganme. Yo presto y doy gracias a Dios para poder compartir estas vivencias, este conocimiento de cómo regular nuestra intensidad. Y si es que lo podemos, si es que no se puede hacer, hay más profesionales que les pueden ayudar a regular su intensidad para no sufrir. ¿Por qué? La intensidad va de acuerdo al sufrimiento que vamos a recibir. Alguna persona dice, no, yo soy así, yo quiero lo otro, me extremo, quiero encontrar esto y si no lo encuentro no me importa. Así vas a sufrir. Porque el día que se enamoren o amen, dicen, no, pero yo no soy intenso. Pero en su pensamiento es intenso. En su memoria no cree que es equilibrado. En su pensamiento vuelve a aflorar la intensidad y le reclama a la otra persona. Oye, ¿por qué haces eso? Oye, ¿por qué te vas con... ¿Por qué no vienes cuando yo tengo que te llamo? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y la intensidad me lleva a sufrir. De forma inconsciente comienzo a manifestar mi sufrimiento. Una persona que es así no vive feliz. No vive feliz porque está extremando, no regula, no lleva un equilibrio, no utiliza el método ADI. Bien, entonces con esto finalizo dando gracias a Dios por compartir esta oportunidad de vida con todos ustedes que me ha tocado vivir en esta etapa de pandemia. Siendo optimistas, cuídense, mantengan los protocolos de bioseguridad. Yo en todos los lugares en donde he ido utilizo los protocolos de bioseguridad para cuidarme. ¿Sí? Hay momentos que no podemos estar en casa por diferentes temas de responsabilidad, tenemos que salir, pero tampoco no podemos salir con miedo, sino utilizando nuestros protocolos, la mascarilla, utilizando ahora que nos piden pues el visor, tenemos que utilizar los protocolos. Si nosotros nos descuidamos, no somos utilizar nuestro alcohol a todos los lugares a donde vamos, ¿verdad? Hay alcohol ahora, cuidarnos, recurrir a los lugares menos frecuentes que son en donde hay mucha gente. Si no se puede, pues utilizando los protocolos y medidas de seguridad y encomendándonos a nuestro Señor Dios para que nos cuide en todos nuestros caminos. Bien, que tengan un día bendecido, una semana bendecida y finalizo este live, pues el primer live del mes de enero del año 2021 con mucha energía. Siempre deseándoles, pues, entonces la transmisión de mi energía divina y a través del método ADI con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.